En este video se muestra la definición de lo que es una hipótesis. Se presenta una clasificación de los tipos de hipótesis. En la investigación científica se define el concepto de variable y se explica de manera de deducir y formular hipótesis. Asimismo, se muestra la relación que existe entre el planteamiento del problema, el marco teórico, el tipo de investigación y las hipótesis. Las hipótesis son guías precisas del problema de investigación o fenómenos que estamos estudiando. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis y, como se explicará más adelante, a veces no se tiene ninguna. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como las explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. De hecho, en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: ¿le gustaría a Ana? Y una hipótesis: ¿yo le resulto atractivo a Ana? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si la hipótesis es aceptada o rechazada, cortejando a Ana. Las hipótesis no necesariamente son verdades, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos, son explicaciones tentativas, no son hechos en sí. Al formularlas, el investigador no puede asegurar que vaya a comprobarse. Como menciona en la ejemplificación de Black y Champion en 1976, una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho. Alguien puede hipotizar que en un país determinado las familias que viven en una zona urbana tienen menor número de hijos que las que viven en zonas rurales, y esta hipótesis puede ser o no comprobada. En cambio, si alguien afirma lo anterior basándose en información de un censo poblacional recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. Es decir, al establecer una hipótesis, el investigador desconoce si será verdad o no. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Son guías de investigación en el enfoque cuantitativo, tienen funciones descriptivas y explicativas, supuestamente deductivas, para probar teorías. Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, pero en este apartado nos vamos a concentrar en las siguientes clasificaciones: hipótesis de investigación, hipótesis estadística, hipótesis alternativa e hipótesis nulas. Hipótesis de investigación: proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Se simbolizan HI o H1, H2, H3, entre otros. Hipótesis descriptiva de un valor o dato pronosticado. La hipótesis descriptiva de un valor o variable que se va a observar en un contexto o manifestación de otra variable. Las hipótesis de este tipo se utilizan a veces en estudios descriptivos. Cabe comentar que no todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis o que estas son afirmaciones más generales. No es sencillo hacer estimaciones con cierta precisión respecto a fenómenos del comportamiento humano. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables, corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. La inteligencia está relacionada con la memoria. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Esta hipótesis se formula en investigaciones cuyo fin
es comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuya finalidad es persuadir a los adolescentes que comiencen a fumar para que dejen de hacerlo, tiene más eficacia que uno en color. Su pregunta de investigación podría ser: ¿es más eficaz un comercial televisivo en blanco y negro que uno en color, cuyo mensaje es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo? Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de variables que incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituye proposiciones acerca de las relaciones entre variables, solo que sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en las relaciones heterosexuales que las mujeres, la hipótesis nula postularía los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las adolescentes. Y se simboliza con HO. Hipótesis alternativas. Como su nombre lo indica, las posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nulas ofrecen otra descripción o explicación distinta a las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Si las hipótesis de investigación establecen esta silla es roja, la nula afirmará esta silla no es roja. Y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta a la que proporcionan las hipótesis de investigación y nulas. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no puede existir. Las hipótesis de estadística son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Se pueden formular solo cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar o rechazar las hipótesis son cuantitativos. Números, porcentajes, promedios, es decir, el investigador traduce su hipótesis de investigación y su hipótesis nula, y cuando se formulan hipótesis alternativas, también estas, en términos estadísticos. Básicamente hay tres tipos de hipótesis estadísticas que corresponden a clasificaciones de hipótesis de investigación y nula. Número 1, de estimación, 2, de correlación y 3, de diferencias de medias. Hablemos de cada una de ellas dando ejemplos. Tipos de hipótesis estadísticas. Hipótesis estadísticas de estimación corresponden a las que al hablar de hipótesis de investigación fueron denominadas hipótesis descriptivas de una variable que se van a observar en un contexto. Sirve para evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de algunas características de una muestra de individuos o objetos en una población. Se basan en una información previa. Supongamos que, basándose en ciertos datos, un investigador hipotetiza el promedio mensual de casos de trastornos psiconeuróticos caracterizados por reacciones asténicas que fueron atendidos en los hospitales de la ciudad de Liderberg es mayor a 200 y desea transformar esta hipótesis de investigación en una hipótesis estadística. Lo primero que debe hacer es analizar cuál es la estadística a que su hipótesis hace referencia. El ejemplo se trata de un promedio mensual de casos atendidos. El segundo paso consiste en encontrar cómo se simboliza esa estadística. Promedio se simboliza con B mayúscula. El tercer paso es
traducir la hipótesis de investigación a una de forma de estadística. HI 2 mayor que 200. Promedio mensual de casos atendidos. La hipótesis estadística nula sería la negación de la hipótesis anterior. Sería HO X menor que 200. El promedio mensual de casos es menor que 200. Y la hipótesis alternativa sería HA X es igual a 200, el promedio mensual de casos es igual a 200. Posteriormente, el investigador comparará el promedio estimado por la hipótesis con el promedio actual de las muestras que seleccionó. La exactitud de su estimación se evalúa con esta comparación, y como señala Black y Champion en 1976, algunos investigadores consideran la hipótesis estadística de estimación como hipótesis de diferencia, pues la última instancia lo que se evalúa es la diferencia entre los valores hipotetizados y el valor observado en una sola muestra. La estimación hipótesis estadísticas de correlación tiene por objeto traducir en términos estadísticos una correlación entre dos o más variables. El símbolo de una correlación entre dos variables es R minúscula y entre más de dos variables R mayúscula. La hipótesis: a mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas primarias. Hipótesis estadística de las diferencias de medias y otros valores. En esta hipótesis se compara una estadística entre dos o más grupos. Supongamos que un investigador plantea las siguientes preguntas de estudio. ¿Difieren los periódicos Telex y Noticias en cuanto al promedio de editoriales mensuales que dedicaron durante el último año al tema del desarme mundial? Sus hipótesis de investigación podrían ser: existen diferencias entre el promedio de editoriales mensuales que dedicó durante el último año al tema del desarme mundial el diario Telex y el que dedicó el diario Noticias. La estadística se compara entre dos grupos: editoriales Telex, un grupo, y editoriales Noticias, otro grupo. Es el promedio X. Características. Características. Para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, para la investigación científica debe reunirse ciertos requisitos. 1. Las hipótesis deben referirse a una situación social real. Como argumenta Rojas en 1981, las hipótesis solo pueden someterse a pruebas en un universo y contexto bien definido. Por ejemplo, una hipótesis que tenga que ver con algunas variables del comportamiento gerenciales, digamos la motivación, deberá ser sometido a una prueba en una situación real, con ciertos gerentes de organizaciones existentes reales. En ocasiones, en la misma hipótesis se explicará esa realidad, y otras veces la realidad se define a través de explicaciones que van acompañadas de esa hipótesis. En estos casos, al probar nuestras hipótesis contextualizadas, aportamos evidencia a favor de la hipótesis más general. Es obvio que en los contextos o realidades pueden ser más o menos generales y normalmente han sido explicitados en el planteamiento del problema. Lo que hacemos al establecer la hipótesis o las hipótesis es volver a analizar si son las más adecuadas para nuestros estudios y si son posible tener acceso a ellos. Reconfirmamos el contexto buscando otro o ajustándonos a otras hipótesis. Los términos variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y concretos. Términos confusos no tienen cabida en unas hipótesis. Por ejemplo, globalización de la economía, sinergia organizacional. Son conceptos imprecisos y generales, deben sustituirse por otros más específicos y concretos.
Relación entre variables propuestas. Por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica. Es decir, es necesario que quede claro cómo se está realizando las variables y si esta relación no es ilógica. Por ejemplo, una hipótesis como la disminución del consumo de petróleo en los Estados Unidos está relacionado con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de los niños que asisten a las escuelas públicas en Buenos Aires. Sería inverosímil, no podemos considerarla. 4. Los términos de las hipótesis y las relaciones planteadas entre ellos deben poder ser observados y medidos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de la investigación, no incluye aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir en las realidades. Hipótesis tales como los hombres más felices van al cielo o la libertad del espíritu está relacionada con la voluntad creadora, constituyen conceptos o realidades que no pueden poseer referente empírico. Por lo tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni se pueden someter a pruebas en la realidad. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito es estrictamente relacionado con lo anterior. Se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que realizar si existen técnicas o herramientas de la investigación, instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticos o cualitativos, entre otros, para poder verificarlo. Si es posible desarrollarlos y si se encuentran a nuestro alcance. Se puede dar el caso de que existan dichas técnicas, pero que por ciertas razones no tengamos acceso a ellas. Alguien podría pretender probar hipótesis referente a la desviación presupuestal en el gasto público de un país latinoamericano o la red de narcotraficantes en la ciudad de Miami, pero no disponer de forma realista para obtener sus datos. En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Ejemplo de variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el conocimiento de un determinado tema, la religión, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria y la exposición a una campaña de propaganda política. La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. Por ejemplo, la inteligencia. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían en ello. Otra variable puede ser la productividad de un determinado tipo de semilla, la rapidez con la que se ofrece un servicio, la eficacia de un procedimiento de construcción, la efectividad de una vacuna, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, etc. Hay variaciones en todos los casos. Tipos y características de variables. Según su naturaleza, se clasifican en variables cuantitativas y cualitativas. Variables cuantitativas son aquellas cuyos valores, al ser medidos, pueden expresarse numéricamente y en diversos grados. Consecuentemente, las variables cuantitativas se dividen en dos: variables continuas. Esto tiene la particularidad de que asume cualquier valor y que puede cambiar en cualquier cantidad. Ejemplo, el tiempo, la distancia, el peso, entre otros. Variables discontinuas. Desde luego, otros investigadores denominan discreta. Según Pick y López en el 2002, según los valores se irrumpen o se separan. Por ejemplo, sea X un valor
de buses del metropolitano, aquí no se admite hablar de medio o de un cuarto de bus. Las variables discontinuas representan un valor entero. Variables cualitativas. Estas son llamadas con este nombre porque son susceptibles a la variación cualitativa. En efecto, su medición no puede ser expresada numéricamente. Ejemplo, el género, masculino y femenino, calidad del producto, excelente, bueno o malo, actividades preferidas, lectura, televisión, cine, fútbol, etc. Según su dominio. Variables independientes. Tiene el dominio causal. Es la variable que se presume que es la que causa o afecta a las otras en su resultado, que según Pino en 2010, variable independiente es aquella que el experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. Recuerde que las variables dependientes es la que toman valores diferentes en función de las modificaciones que sufren las variables independientes. En consecuencia, las variables independientes ejercen influencia o causan efectos en otras variables llamadas dependientes y son las que permiten explicar a estas. Además, son aquellas que dentro de la relación causal que proponen una hipótesis se determinan como causas. Esta variable es un experimento. Son manipuladas con el experimentador. La finalidad de este control directo es ver si genera cambios en las otras variables relacionadas. Variables dependientes. Actúan como efecto de una causa que ejercen coerción. Cabe precisar que están designadas las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a los cuales hay que buscar un motivo o razón de ser. De manera que podemos denominar variables efectos o condicionadas. Es aquella que es afectada por la presencia o acción de las variables independientes de los resultados. Son las que los estudiosos observan o miden. El propósito de estas observaciones es determinar si las variables independientes han generado o no los cambios anunciados en las hipótesis. Variables intervinientes. Es aquella que participa con las variables independientes condicionando a las variables dependientes. Se interponen entre las independientes y las dependientes. Estas variables no son objetos de estudio y de exploración, pero que al presentarse pueden efectuar, de ahí que se llaman también variables intervinientes o interferentes. Según su amplitud. Variables individuales. Las unidades de observación son los individuos. Variables colectivas. Las unidades de observación son colectivos, conjuntos o grupos, estados, universidades, empresas, entre otros. Según sus niveles de abstracción. Variables generales. Son las que componen el problema y las hipótesis de investigación y presentan características complejas. Dicho de otra forma, tienen aspectos, dimensiones, áreas antes los indicadores. Por esta razón, no son medibles directamente, sino luego de descomponerse en sus respectivos niveles. Variables intermedias. Se refieren a aquellos que se aproximan más a la realidad fáctica y presentan aspectos parciales, y las variables generales. Variables empíricas. Es importante destacar que estos tipos de variables tienen la particularidad de ser medibles directamente, es decir, son observables mediante los instrumentos técnicos diseñados por el investigador. Según carácter de las escalas nominales.
Comprenden la distensión de diversas categorías, ningún orden ni jerarquía entre ellas. Variables ordinales. Estos tipos de variables implican orden según sus categorías. Ejemplo, calidad de desempeño: excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Variables cardinales, entre las cuales a su vez pueden distinguirse entre variables de intervalo y variables de razón. Variables de intervalo suponen a la vez orden y grado de distancias iguales entre las diversas categorías cuantitativas. Ejemplo, temperatura, intensidad de sismo. El inicio, el cero, es arbitrario. Variable de razón comprende a la vez todos estos aspectos: distensión, orden, distancia y origen único natural. Ejemplo, edad, peso de la persona, entre otros. Características de las variables. Las variables, como entidades empíricas del problema de investigación, presentan un conjunto de características significativos, tales como: están contenidas esencialmente en el título, el problema, el objetivo y las respectivas hipótesis de la investigación. En virtud de ello es que no se puede agregar nuevas variables de las que ya existen en los ítems mencionados. Son aspectos que cambian, adoptan distintos valores. Esto significa que las variables, al ser medidas y observadas, expresan diferencias entre rangos y cualidades y atributos de las unidades de análisis. Son enunciados que expresan rango característico de los problemas medibles. Empíricamente, estas variables en las prácticas sociales pueden ser medidas y observadas con instrumentos convencionales. El mérito de que contienen rango, propiedad y cualidades. Son susceptibles de descomposición empírica. Dicho de otro término, que las variables pueden desagregarse en indicadores, índices, subíndices e ítems. Operacionalización de las variables. ¿En qué consiste la definición conceptual y operacional de las variables? Una definición conceptual define el término o variable con otros términos. Así, inhibición proactiva es la dificultad de evocación que aumenta con el tiempo y comunicaciones interpersonal. Diáctica puede definirse con el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro basado en dicha información y establecen reglas para su interacción que solo ellos conocen. Poder es influir más de los demás que lo que estos influyen en uno. Son definiciones de diccionario o de libros especializados. Kerlinger en 1975 y en 1979, Rojas en 1981. Y cuando describen la esencia o las características reales de un objeto o fenómeno, se le denomina definiciones reales. Reynolds en 1971, esta última constituye la adecuación de la definición conceptual de los requerimientos prácticos de la investigación. De esta forma, el término actitud podría ser definido como una tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera un objeto o símbolo de este objeto. Katz y Scotland en 1959, citado por Kallen en 1984, si nuestra hipótesis fuera cuanto mayor sea la exposición de los votantes indecisos a las entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes favorables, será la actitud hacia el acto de votar. Tendríamos
que contextualizar la definición conceptual de actitud, formular la definición real. La actitud hacia el acto de votar podría definirse como una definición operacional. Constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Reynolds, en 1971, en otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. Siguiendo la línea Kerlinger, una definición operacional nos dice que para medir una variable hay que hacer esto y esto otro. Así, la definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro. Inteligencia podría ser definida operacionalmente como la respuesta a una determinada prueba de inteligencia de conocimiento, inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, MMPI. Es una definición operacional de la personalidad en adultos y adolescentes alfabetizados. ¿Cuál es la finalidad de la operacionalización de las variables? Convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado puede tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existen relaciones entre las variables y la forma en que se decidió medirla, permitiendo así la validez, grado en que la medición empírica representa la medición conceptual, la precisión para definir los términos. Tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. La operacionalización de variables es fundamental porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren conocer, cuantificar y registrar con el fin de llegar a la conclusión. ¿Qué son las dimensiones y los indicadores? Las dimensiones de las variables son las diversas facetas en que pueden ser examinadas las características o propiedades del objeto de estudio. Indicadores de las variables son aquellas cualidades o propiedades del objeto que pueden ser directamente observadas y cuantificadas en la práctica. Es la señal que permite identificar las características de las variables. Se da con respecto a un punto de referencia. Son señales comparativas con respecto a contexto o a sí misma. Su expresión matemática se nutre de la estadística, la epidemiología y la economía. Se expresa en razón, proporciones, tasa e índice. Permite hacer medible las variables. De indicadores, por ejemplo, el indicadores económicos, el dólar, la libra de café, el gramo de oro, etc. Indicadores de pobreza, los migratorios, los desplazamientos, el desempleo, los asentamientos suburbanos. Indicadores de calidad de vida, tasa de natalidad, de mortalidad, de fecundidad, de esperanza de vida. Indicadores de desarrollo, el PIB, precio interno bruto, tasa de desempleo, la inflación
el IPC, Índice de Precio al Consumidor. Conclusiones. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuyas variables pueden ser medidas. Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura y algunas veces de teorías. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables contenidas deben ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad. La relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis deben estar vinculadas con técnicas disponibles para probarlas. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nula y por último hipótesis alternativa. A su vez, las hipótesis de investigación se clasifican en la siguiente manera: hipótesis descriptivas del valor de las variables que se van a observar en un contexto.